Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Devaki Nandaya Cha Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha. Sí, ahí ya me dijo que sí empezó a grabar. Correcto. Entonces, ¿ya miraste de pronto? Sí, ya aquí está, el número 7. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Wow, ese es un verso tremendo. Es una Ahí dice todo. Sí, es una revelación muy, muy puntual, muy puntual. Lo primero, Cristo está revelando, todos somos parte de él, parte y porción de él, ¿cierto? Y después, que el alma está en este mundo luchando con los 6 sentidos que incluyen la mente. ¿Mm? Y esa es la realidad del mundo en el que estamos, el mundo fenoménico, ¿no? El alma condicionada, esforzándose de todas las maneras posibles para querer controlar, disfrutar y satisfacer las demandas de sus sentidos y su mente, ¿no? Sí. Lindo verso. Muy, Srila Prabhupada lo menciona en muchos de sus libros, muchos de sus libros. Hay versos que son claves, donde Srila Prabhupada no hay un libro que creo que no mencionen. Hay unos versos así súper maravillosos. Qué bueno. Sí, sí. Ahora es el 16, la naturaleza divina y la demoníaca. Correcto. Aquí es como cuando el 1, dice 1 al 3, es como cuando describe como los mandamientos, algo así. La suprema personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la adversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Correcto. Excelente. Ay, ay, ay. Wow, qué descripción. Eso está completo. Excelente. Qué linda descripción, porque ahí uno puede entender cuáles son las cualidades que hacen parte de la naturaleza divina, ¿no? Y se supone que son las cualidades que desarrolla cualquier trascendentalista, o sea, cualquier entidad viviente que se conecta con lo divino, con lo trascendental, pues se supone que el proceso natural o lo que sigue a esta práctica es que él va a desarrollar lindas cualidades. Y para la muestra un botón, lo que me compartías ahorita. Sí, increíble. Es así, es así. Sí, muy bien. Sí, yo al principio no le creía, yo así como que, y Pero sí, después sí me di cuenta que sí. qué lindo, qué bonito, qué linda experiencia. Ahora el del capítulo 17, las divisiones de la fe, Correcto. me gusta
El número 2. La suprema personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases, en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Y luego describe abajo las 3 modalidades en otros textos, otros capítulos. Correcto. Hay niveles de fe. Hay fe en la bondad, hay fe en la pasión y hay fe en la ignorancia. Y eso se subdivide y tiene muchas variantes. Ese es un tema, pero supremamente profundo, bastante. Hay que estudiarlo con mucha detención. De ahí salen un montón de ramas. Muchísimas cosas para profundizar. Y bueno, el 18. El 18, que es la conclusión, la perfección de la renunciación. Correcto. Es el que más tiene hasta 78. Uh-huh. Aquí todos son, como es conclusión, es difícil escoger porque ahí todas son como que sus puntos claves. Exactamente. Sí, es. Ahora sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Uy, por fin. El que persevera alcanza. Sí, eso dicen. Sin duda. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Villa Cristina. Qué lindo. Nos hace muy feliz. Así que no era, insiste. Bueno, aquí estamos. La perseverancia. Por favor. Lo vale todo, sí. Qué bueno. Muchas gracias. Bienvenida. Espero que estés muy bien. Muy amable, sí, señor. Y felices de tenerte acá. Ay, gracias. Estaba intentándolo, hace 8 días le hice mucho, desde con ese celular y fue un caos. Ahorita cogí el computador, dije, no, yo me voy a sentar juiciosa. Al principio complicado porque no sabía por dónde, pero bueno, ya, ahora sí. Ya conoces el método. Estoy aprendiéndolo, es la segunda vez que tengo este tipo de conferencias, pero en el SENA, pues por lo menos me llaman y me mandan el link y ya, yo listo, ya fácil. Pero aquí sí un poquito complicado, pero bueno, decimos la tarea. Muchas gracias por la oportunidad. Deseo conocerlos, aprender mucho y que esto sea una experiencia bien bonita para crecer y crecer también con mi familia y con todos en la oficina también. Hermoso. Muchas gracias. Sí, señor. Te presento a Leini. Leini, mucho gusto. Mucho gusto. Adelante. Mucho gusto. Sí, señora. Yo soy, ¿qué te cuento? A ver, yo tengo una empresa familiar. También tengo una empresa pequeña que es una papelería. Soy mamá, soy madre soltera, tengo una familia muy linda en mi casa, un hijo maravilloso. ¿Qué más les cuento? Aprender a construir. Creo que esa es una de las tareas más importantes. Es muy difícil cuando uno empieza a construir, pero con los amigos, con la familia, el trabajar con la familia es complicado, pero se aprende. Las dificultades de lo del COVID hizo pensar muchas cosas, reflexionar y tener pérdidas también es importante, también saber que hay cosas que pasan y que son acciones y eso son situaciones y que hay que aprender a crecer y a construir, y por eso estoy aquí para aprender todo eso, que es muy difícil, sí, pero se puede. Claro. Muchas gracias por todo y por la invitación y bienvenida, ¿verdad? Gracias por conocerme y por conocerlos, porque eso es una gran oportunidad para aprender. Gracias. Qué bueno, gracias. Sí, señora. Yo también soy mamá de 2 y soy profesora de francés y trabajo como maestra en un colegio aquí en Guatemala. Soy venezolana, pero vivo en Guatemala desde hace 5 años. Este año cumplo 6. ¡Uy, qué chévere! Sí. Eso es chévere. Pues conocí también a una persona también de allá de República Dominicana y fue un ratico y chao. Yo, bueno. Sí, señora.
Ah, bueno, bienvenida. De todas maneras, aquí Colombia también la aprecia y lo que se le ofrezca aquí también, a la orden. Bueno, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, Lady, ¿cogiste el verso? ¿Algún verso? El del último, así aquí está, perdón. Del capítulo 18 escojo, bueno, no me voy a escoger, voy a leer porque es difícil escoger. Claro, claro. Sí. El número 4, oh tú, el mejor de los baratas, oye ahora mi juicio sobre la renunciación, oh tigre entre los hombres. En las escrituras se declara que la renunciación es de 3 clases. Eso también está profundo. Correcto, claro. Bueno, estábamos repasando la tarea. La tarea tenía que ver con los últimos 6 versos del Bhagavad Gita y leer alguno de los versos, sí, cualquiera de ellos que a uno le inspire, le guste o quiera. Entonces vamos a entrar en materia de estudio. Hoy tocaban 3 temas muy interesantes, vamos a ver si los alcanzamos a abarcar, porque son temas maravillosos, fundamentales de la ciencia del Bhakti Yoga o la conciencia de Krishna. El primero de ellos tiene que ver con las cualidades del alma. Yo lo voy a ir escribiendo aquí en el chat. Cualidades del alma. A ver. Voy a poner todos. Ahora sí. Cualidades del alma. Perfecto. Son 3. Las voy a nombrar. Ahí están las cualidades del alma. Sat, Chit y Ananda. Obviamente son palabras en el idioma sánscrito. Entonces vamos a explicar lo que cada uno significa. Porque entender este aspecto de nuestra naturaleza verdadera, de nuestro verdadero ser, es, como yo he dicho en la primera clase y lo he compartido en otras, es el ABC de la comprensión trascendental. A menos que una persona entienda este punto crucial, cuál es mi verdadero ser y cuáles son mis cualidades, entonces va a ser virtualmente imposible entender otras cosas. Por ejemplo, el tema de la reencarnación. Realmente no es ni siquiera tan complejo. O sea, se puede entender explicándolo fácil, con palabras sencillas. Pero si uno no entiende que es el alma, que es diferente a la materia, ahí sí es imposible entenderlo. Imposible. Porque obviamente cuando un cuerpo muere, pues se descompone, ¿no? Desaparece. Entonces, ¿de qué reencarnación vamos a hablar? Entonces, ahí lo fundamental de entender, primero, soy un alma espiritual, soy conciencia pura, soy parte y porción de Dios. Y estas son las cualidades innatas de nuestro verdadero ser o del alma. Sat, Chit y Ananda. ¿Qué significa Sat? Wow, ese es un concepto muy interesante. Sat básicamente hace referencia a lo eterno, el concepto de eternidad. ¿Qué abarca o qué encierra el concepto de eternidad? Que no tiene principio ni tiene fin. Eso es eterno, que siempre existe. Para nuestra mente condicionada a este mundo fenoménico, pues obviamente esto no es posible de asimilar tan fácil, porque nuestra experiencia en este mundo es que prácticamente todo tiene un principio y tiene un fin. Lo que se manifiesta en el mundo material o en el mundo fenoménico es diametralmente opuesto a lo que se manifiesta en el plano trascendental. El plano espiritual o el plano divino es el plano de la eternidad, donde todo existe eternamente. Pero el plano en el que estamos, el mundo material, es exactamente lo contrario. Vemos que todo nace, incluso este cuerpo material o todos los cuerpos materiales pasan por 6 fases. Nacen, crecen, tienen subproductos, se mantienen, decrecen y finalmente desaparecen. Esas son las 6 fases de un cuerpo material, ¿cierto? Entonces, nuestra experiencia en este mundo es que todos los cuerpos materiales pasan por eso. No tenemos una experiencia en este mundo donde podamos decir, uy, esto existe para siempre. Esa experiencia no la tenemos, porque no
tenemos contacto con ese plano sublime. Pero cuando uno comienza a conectarse con su verdadera naturaleza y con el plano espiritual, comienza a descubrir las maravillosas cualidades que existen en ese plano. Y el primero se llama Sat o eternidad. O sea, esa es la primera característica del alma. Y eso, realmente entender eso, soluciona o por lo menos mitiga muchos problemas. Una de las principales situaciones de congoja para el alma en este mundo, y que a muchas personas no les gusta ni tocar el tema, es el tema de la muerte. Porque para ellos muerte significa todo se acaba. Y ahí va el punto principal, donde la filosofía Vaishnava dice, no señor, no es así. Incluso Srila Prabhupada, el maestro que trajo toda esta cultura desde la India, toda esta ciencia espiritual, él solía decir que en el mundo occidental, cuando hablo del mundo occidental, hablo de Europa, América, África, básicamente, que en el mundo occidental hay dos teorías erróneas. Primera, la vida viene de la materia. Primera, gran teoría errónea. Y segunda, después de la muerte, la vida se acaba. No solamente son dos teorías erróneas, son dos fantasmas que han devorado al mundo occidental, los así llamados intelectos refinados del mundo occidental. Y casi podríamos decir que estas dos teorías erróneas han generado muchísimos problemas en el mundo, ¿no? El ateísmo, la vida desviada de lo divino, de la verdad, tienen básicamente su origen en esos conceptos erróneos. Y cuando ese tipo de filosofías, que en última instancia no es ninguna filosofía, más bien cuando este tipo de teorías, de conceptos erróneos y desviados de la verdad, comienzan a meterse, inmiscuirse, digamos, en el estudio, en todos los niveles, como lo vemos hoy en día, pues lo que vemos hoy en día que es un mundo prácticamente al revés. Como hablábamos con en cierto momento con los Villa Cristina, se pierden los valores, se pierde la moral, se pierde la sensatez, se pierde la cordura, ¿no? Y la raíz de todo el problema es no hay educación espiritual, no hay una comprensión de cosas divinas, de cosas superiores. Y tristemente, estos mismos temas no han sido mostrados de una manera científica, de una manera clara, concisa, sino que le han hecho creer a la gente que eso está basado simplemente en una fe ciega y nada más. Y ahí todas las situaciones nefastas que vemos en el mundo actual tienen su raíz en una vida sin Dios. Como dijo Srila Sridhar Maharaj, ciencia sin Dios es ignorancia. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, es muy importante que nos quede claro esta primera hermosa cualidad del alma, Sat o eternidad. Somos eternos. No nacemos ni morimos. Lo que nace y muere es el cuerpo. Pero lo que está dentro del cuerpo, nuestro verdadero ser, pertenece al plano de la eternidad. Pero, debido a que el alma está todavía atraída por este mundo fenoménico, por este mundo de disfrutes, se ve obligada a tener que abandonar este cuerpo y tener que aceptar otro cuerpo en el momento de la muerte. Bueno, en una clase anterior habíamos hablado de este tema. Después, si quieren, lo profundizamos otro poquito más. La segunda cualidad, Chit. Wow. Chit significa conocimiento o conciencia. Les voy a escribir aquí en español. Eternidad, conocimiento o conciencia. Listo. Chit es la segunda cualidad del alma. ¿Qué otra característica tiene el alma proveniente o haciendo parte de la divinidad? Que el alma es en su estado original, o sea, estas cualidades de las que estoy hablando son en su estado original. Obviamente no en el estado actual nuestro condicionado, sino cuando el alma está libre de la contaminación material. Chit significa conocimiento o conciencia. En el estado puro, el alma es plenamente consciente y dotada de total conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento de la trascendencia, el conocimiento de lo divino. En el plano espiritual, el alma es plenamente consciente de su verdadera identidad, de su naturaleza divina y de su posición eterna constitucional. ¿Cuál es nuestra posición eterna constitucional?
la de ser eternos sirvientes de Krishna o eternos sirvientes de Dios. Incluso, Srila Prabhupada explica de una manera muy linda que en este plano material hay algo que caracteriza a todas las entidades vivientes. ¿Y qué es ese algo que nos caracteriza? La propensión de servir. Nadie puede negarse a esto. Nadie puede decir yo no sirvo, o no quiero, o no puedo servir. Bueno, o quizá lo pueden decir, pero eso contraría por completo su naturaleza original. Y la muestra práctica de que nuestra naturaleza es la de ser servidores o la de ser sirvientes, es que siempre estamos sirviendo. Por ejemplo, si uno tiene una familia, uno está sirviendo a los miembros de su familia, o uno sirve a los miembros de la sociedad o del barrio, ¿no? O incluso si uno no tiene a alguien a quien servir en este plano material, digamos en términos de personas, un patrón en una fábrica, lo que sea, el gobierno, uno se compra un animal y lo sirve, ¿cierto? Se compra una mascota. Perrito. Pero ¿eso qué significa? Que la propensión de servir usted no la puede negar, es imposible, porque esa es la naturaleza del alma, ser servidora. Y si no hay ni siquiera un animal a quien servir, uno sirve sus caprichos, sus deseos. Supongamos que alguien dice, no, yo no tengo animales, yo vivo solo. Ah, pero usted sirve sus caprichos. La mente le dice, coma esto, camine para allá, haga esto. Entonces no puede negar que su posición natural es la de servir. Sí, de hecho hay un refrán famoso que se lo atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta, pero la verdad yo no he verificado, no sé si es cierto, ella decía, el que no vive para servir, no no sirve para vivir. Eso es perfecto. Tampoco sé, yo lo he escuchado varias veces, no sé si es de ella, pero es perfecto. Sí, pero dice es perfecto, ¿no? Y así es. La verdad, sí, cuando alguien no manifiesta, digamos, esta tendencia de sentirse como algo muy feo, ¿cierto? Es muy egoísta. Sí, muy feo. De hecho es raro ver, yo afortunadamente no he conocido a alguien así, pero sí debe ser raro conseguir a alguien así. Yo sí he conocido gente así. Ay, sí. Caprichosa. Porque como usted dice, por lo menos a un perrito le sirven, o a un gato, o algo. Pero... Así es, o sus caprichos. Ay, sí. Aunque eso ya es una vida centrada en el completo egoísmo, ¿no? Cuando alguien solamente tiene sus caprichos, horrible. Entonces es muy lindo descubrir eso, ¿no? No puedo parar de servir. El punto aquí es el siguiente, que a menos que uno se sitúe o se ubique en su posición natural, que es la de ser el sirviente de Krishna, el sirviente de Dios, siempre esta tendencia a servir no va a ser completa. Ni el que sirve está totalmente satisfecho, ni los que son servidos tampoco. Pero ¿cuál es la razón de ello? Que no estamos yendo a la raíz o el origen de todo, ¿no? Habíamos dado el lindo ejemplo en clases anteriores del árbol y mi disposición de alimentarlo. Si yo quiero nutrir un árbol, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar el agua a la raíz. Si yo le echo el agua a las ramitas, a las hojitas, a las fruticas, el árbol no se va a nutrir. Pero si llevamos el agua a la raíz del árbol, todo el árbol automáticamente se nutre. Asimismo, Krishna o Dios es la raíz original de toda la existencia, de nosotros mismos. Y si nosotros ocupamos nuestra propensión de servir a otros sin tener a Dios en el centro, es como regar las hojitas, las ramitas, las florecitas, las fruticas. Ese proceso no es completo. Cuando servimos a Krishna es como cuando llevábamos el agua a la raíz. Ese proceso es completo y perfecto. Y la experiencia práctica nos muestra de que todos aquellos que se consagran al servicio de la divinidad bajo la guía correcta, o sea, siendo guiados por una autoridad, por un maestro espiritual genuino, por personas verdaderamente avanzadas en los logros espirituales, esta persona siempre está contenta, siempre está satisfecha. Ese tiene que ser el resultado natural de una práctica genuina espiritual, la completa satisfacción. Y la tercera cualidad, wow, esa sí es como la más, por decirlo así, la más prominente o la más anhelada, se llama Ananda. Hasta la misma palabra es muy linda, Ananda. Ananda significa bienaventuranza, felicidad, una plena satisfacción. Ahora la pregunta es, ¿quién no anhela estas tres cosas?
Los santos. ¿no? Esas tres cosas, primero, son inherentes al alma, ¿cierto? Por naturaleza el alma es así, el alma en su estado puro. Pero en el estado condicionado, aún así estamos buscando esas tres cosas, ¿cierto? Aunque estemos condicionados. Por ejemplo, ¿por qué nadie quiere morir? Ah, porque la naturaleza del alma es la de ser eterna. Esa es la razón por la que no queremos morir, porque el alma existe siempre, pero en el plano material tiene que abandonar el cuerpo, aceptar otro, abandonar ese, aceptar otro y así. ¿Quién no quiere tener conocimiento? ¿Quién quiere quedarse en ignorancia, confundido? Nadie, o sea, es una situación de suma perplejidad, por decirlo así. Entonces todos estamos buscando conocimiento de una u otra manera. ¿Y quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere encontrar bienaventuranza? Todos queremos encontrar una situación donde estemos confortables, satisfechos y que no solamente estemos felices nosotros, sino todos los que nos rodean, porque esa es la naturaleza original del alma. Pero en el plano material, vuelvo y repito, eso nunca lo vamos a encontrar en forma plena. A menos que nos vinculemos con la trascendencia, entonces no hay forma de encontrar a plenitud, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces el planteamiento que nos hace la conciencia de Krishna es consagrarnos a la divinidad y revivir o retornar o reivindicarnos con nuestra naturaleza propia, con la naturaleza propia del alma, Sat Chit Ananda. Y cuando el alma comienza a identificarse con su verdadero ser, con lo que yo soy, entonces comienza a experimentar lo que llamamos la plenitud, la total satisfacción. Hay un tipo de trascendentalistas que se llaman Atmarramas. Esto es un nivel muy alto de la trascendencia. ¿Qué significa Atmarrama? Alguien plenamente autosatisfecho. ¿Qué te parece? No necesita de nada externo. Él internamente ya está feliz. Eso es un Atmarrama. Y se podría decir que el primer peldaño del logro trascendental es esta situación de ser un Atmarrama. Ya te satisface tu propio ser. No necesitas de nada material ni externo, estás satisfecho internamente. Y eso es un logro obviamente muy alto. Y hay todavía más para escalar, pero eso ya es un nivel donde uno incluso trascendió la dualidad del mundo. Ya no te afecta la dualidad porque estás internamente feliz. Entonces la conciencia de Krishna nos lleva a eso. Mejor dicho, nuestro prospecto de vida debe estar dirigido en esa línea. Llegar a este nivel de la total satisfacción. Y vuelvo y repito, eso solamente es posible cuando nos vinculamos con el Supremo. En una clase anterior también daba un ejemplo y yo decía que era una de las analogías que más me ha gustado de Srila Prabhupada. En muchos de sus libros está. Y es la analogía del pez fuera del agua. El pez fuera del agua es la misma situación nuestra sin Dios. Estamos tratando de encontrar satisfacción de muchas maneras, pero no lo logramos, ¿no? En cambio, cuando el pez lo echan otra vez al agua, ¡wow! Él se siente libre, feliz, dichoso, porque esa es su verdadera naturaleza, ese es su hábitat real. Asimismo, cuando nos conectamos con la vida espiritual verdadera, es como cuando el pez lo echan al agua. Ya no necesitamos de ninguna cosa externa ni temporal de este mundo. Estamos plenamente satisfechos. Es una analogía muy, digamos, de muy fácil comprensión, muy lógica, muy razonable. Bueno, si tienen alguna inquietud en relación con estas tres bellas cualidades del alma, si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo, adelante. ¿Todo claro? ¿Nada confuso? Obdulia Cristina, ¿bien claro? Estoy esperando cómo organizar las ideas, porque ahí, por decir algo con el SAC, que lo habla de lo eterno, Sí. Muchas veces el alma, a veces como que uno es muy terrenal, y en ese tipo de cosas uno como que no encaja. A veces cuando uno hace algo muy, por decir algo muy con el alma, uno se vuelve inspirador, transformador, llega de una manera increíble. O sea, lo veo de esa manera, como me pongo un poco simple, pero cuando uno ve todo eso, muestra a las personas, no
hasta el conocimiento se vuelve algo como tan lleno de vida que hace que la felicidad en ese instante o en ese momento se convierta en una transformación real del espíritu y el alma como que no sé, se elogia, no sé, respira, nos volvemos pececitos, como se dice. Pero dentro del agua. Sí, dentro del agua. Que ahí está el punto más importante, que rescatarnos en ese sentido, vincularnos con el gran poderoso, con esa fuerza que nos llena, porque Él hace parte de nuestras vidas, que a veces lo olvidamos, eso es cierto, y creo que es el momento de uno empezar a entender que uno hace parte de Él y hay que estar con Él siempre, siempre. Uno trata de buscarlo, pero debe buscar la forma de hacerlo correcto, Eso es lo que creo. Con todo esto, sí, en esa búsqueda estoy. Maravilloso. Sí, señor. Esa es la prerrogativa de la vida humana. La vida humana no tiene ningún otro propósito, sino llegar a esta conexión con Dios a través del servicio amoroso, y después de compenetrarnos con eso, esto que estoy diciendo obviamente implica muchos diferentes niveles, eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque conectarse con la trascendencia, listo, eso está bien, pero ¿qué implica eso? Muchas cosas hermosas que están explicadas, digamos, en su base, en el Bhagavad Gita, y hay muchos otros libros de conocimiento trascendental que profundizan más el tema, pero en esencia es eso, vincularnos con la divinidad. Después de vincularnos con la divinidad, obviamente y necesariamente va a tener que haber una transformación en nuestra propia vida. Una transformación en una línea 100% positiva, por supuesto. Y en la práctica esa transformación que va a implicar muchas cosas. Volverse servidores, sinceros, humildes, amorosos, de todo el mundo. Eso es un devoto. Hay un verso muy interesante del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavi Hastini, Sunicha Iva Swapakecha, Panditaha Samadarshinaha. Y la traducción del verso es, el sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con la misma visión a un brahmana manso y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro o incluso a alguien que come perros. A todos los ve como almas espirituales. Esa es la visión de una persona realmente sabia. Y un devoto en su práctica diligente llega a este nivel de comprensión, de visión y de realización. Él ve a todos como lo que son, como almas. Y como ve a todos como almas y sabe que Krishna está en el corazón de todos como Paramatma, como la superalma, entonces siempre tiene una disposición favorable hacia los demás. Siempre tiene esta disposición de servir a los demás, especialmente brindándoles conocimiento trascendental, Divya Jnana. Porque a menos que exista este conocimiento espiritual, a menos que uno sea educado en esta ciencia trascendental, entonces la verdad es que siempre va a estar en este mundo confundido. Siempre va a estar en este mundo lleno de perplejidad y plagado de conceptos erróneos. Y obviamente pues alguien que está perplejo, confundido y lleno de conceptos erróneos, ¿cómo puede ser feliz? Eso es imposible. Entonces, he allí la necesidad imperante de ser educados con Divya Jnana, con conocimiento divino. Y eso es un trascendentalista. Un trascendentalista está recibiendo información espiritual, está aplicándolo a su propia vida, está incorporando todo esto a su ser realmente y está experimentando algo que alguien que no cultiva la espiritualidad genuinamente no lo puede ni entender y qué decir de experimentar. Por eso, aquellos que son verdaderos trascendentalistas tienen muy claro eso. Todo esto depende de una revelación divina. Hay cosas que no se entienden con el intelecto. Mejor dicho, lo espiritual no se entiende con el intelecto. Es algo que se revela en el corazón. Necesitamos nuestra mente para concentrarnos, necesitamos nuestro intelecto para tratar de entender, de analizar, pero hay un punto crucial donde uno llega y se da cuenta, no, aquí ya no funciona el intelecto.
Aquí yo debo consagrarme para comenzar a realizar algo que mi intelecto no puede captar, porque mi intelecto también es material. Y yo con un elemento material no puedo captar lo divino, imposible. Pero lo divino puede revelarse a mí por su misericordia, por su amor. ¿Cuándo? Cuando yo tengo la actitud correcta, la disposición apropiada para volverme un receptáculo de esta experiencia divina. Y es justo eso lo que una persona materialista no puede entender. Imposible. Porque generalmente en este mundo uno siempre tiene esta tendencia a la soberbia, al orgullo, a no doblegarse, a no agachar su cabeza. Esa es la tendencia del mundo. Y con esa actitud no hay acceso a la divinidad. No sé, por eso es tan lindo cuando uno comienza a compenetrarse con esta sabiduría tan impresionantemente maravillosa. No sé si Leimi quiere agregar algo, compartiros algo ya como Julia, Cristina nos compartió también. Si tienes alguna pregunta en relación con el tema, o si todo está claro. Sí, de esto que nos explicó todo está claro, la verdad. Ok. No tengo pregunta. Perfecto. Y es que es muy claro, ¿no? Es como el verso que hablabas ahorita, todos se iluminan, como cuando el sol sale, todos se iluminan, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, a ver, Obdulia Cristina, ¿cuáles son las cualidades del alma? Son 3. Sí. Son el Sak, que es la eternidad, Sí. el Sit, que es el conocimiento, Uh-huh. y el Anand, que es la felicidad. Correcto. Ananda. Ananda, que es la felicidad. Correcto. Y Leimi, ¿cuándo se experimentan plenamente esas cualidades propias del alma? ¿Cómo así? ¿Cuándo podemos experimentar plenamente Sat, Chit y Ananda? Esas 3 cualidades. Cuando servimos a Krishna. Bueno, ese es el camino. Es el servirlo directamente para, o sea, servir a quien sea, ¿verdad? Al prójimo, a nuestra familia, al trabajo, a quien sea, pero siempre con la conciencia de servirle a Él, que es el máximo, el todopoderoso, porque es como regar directamente a la raíz de la planta, ¿no? Correcto. Entonces es lo único que nos puede tener conscientes de que el alma es eterna. Uh-huh. Y que podemos ser felices así, sirviéndole a Él y teniendo conciencia de que el alma es eterna. Correcto. Según lo que entendí. Sí. Y a esa experiencia plena podemos llegar cuando trascendemos la dualidad del mundo y nuestros condicionamientos mentales. Cuando trascendemos, es un proceso de ir trascendiendo diferentes niveles de imperfección. Gurudev Tulananda, un gran maestro chileno muy bello, él tiene un concepto que a mí me gusta mucho. Y dice, antes de llegar a la perfección, primero debemos tolerar todos los niveles de imperfección que hay en nosotros. Muy lindo, porque eso nos enseña que en la práctica del proceso vamos a encontrar pruebas, dificultades, adversidades, situaciones internas que nos condicionan, que hacen parte de la imperfección de este mundo. Pero tenemos que ir trascendiendo esos niveles de imperfección antes de alcanzar la perfección. Eso es claro, ¿cierto? Ok, entonces se podría decir, se pueden alcanzar estas 3 cualidades al trascender al mundo material. Correcto. O a la imperfección del mundo material. Exactamente, correcto. Okay. Muy bien entendido. A ti. Bueno, el otro tema que teníamos, wow, tema muy trascendental, se llama las 6 opulencias de Krishna. Lo voy a escribir. Las 6 opulencias de Krishna. El Señor Supremo, en su carácter de persona suprema, Purushottama, el nombre de Krishna muy lindo, Purushottama, significa la persona suprema. Una de los conceptos que tiene que quedar muy claro en el camino de la trascendencia es entender que Dios es una persona. Pero obviamente, no una persona como nosotros,
no ordinaria, sino la persona suprema. Eso significa Purushottama, la persona suprema. Tiene un cuerpo trascendental y su cuerpo es Satchit Ananda, eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Nunca se contamina con la naturaleza material. Y el Señor Supremo como persona también tiene cualidades, así como nosotros tenemos cualidades, ¿no? Como dice la Biblia, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Él y tenemos forma, obviamente Él tiene que tener forma. Tenemos personalidad, obviamente Él tiene que tener personalidad, ¿no? Tenemos sentidos, Él también tiene sentidos. Tenemos una mente, Él también. Tenemos una inteligencia, Él también. La diferencia es que nosotros tenemos sentidos materiales y los sentidos de Krishna son espirituales. Nosotros tenemos cualidades, pero nuestras cualidades son muy limitadas. En cambio, las cualidades de Krishna son ilimitadas. Y justo aquí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de las 6 opulencias de Krishna. Y vamos a tratar de explicar un poquito cada una de ellas. La primera se llama belleza. Ahí lo estoy escribiendo. La segunda se llama fuerza. La otra se llama fama. La otra se llama riqueza. La otra se llama conocimiento. Y la última se llama renunciación. Ahí están escritas las 6 opulencias de Krishna. Y vamos a explicar, tratar de explicarlas. Yo pienso que cuando se habla de la trascendencia todo es tratarlo, porque es algo tan sublime que solamente podemos tratar de explicarlo. Si analizamos cada una de esas cualidades, todas ellas son atractivas. Todas son atractivas y puedo dar ejemplos muy concretos de que es así. ¿Quién no se atrae por algo bello en este mundo? No existe alguien que no se atraiga por algo bello en este mundo. Llámese una melodía, llámese un cuadro, llámese un atardecer, llámese una poesía, llámese una persona linda físicamente. No, podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero en esencia el punto es que la belleza es algo que atrae, que nos atrae a todos, o sea, indefectiblemente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra experiencia en este mundo? Nuestra experiencia en este mundo es que hay cosas que son bellas o hermosas o bonitas, pero por un tiempo. Esa belleza dura un tiempo, pero después de ese tiempo esa belleza caduca y desaparece. Esa es nuestra experiencia en este mundo material. Pero la belleza de Krishna, la belleza de Dios, no solamente nunca se termina, sino que incrementa a cada momento. O sea, Krishna o Dios cada vez es más bello, cada vez es más hermoso, cada vez es más encantador. Y por eso también en otros momentos yo les compartía, incluso a veces cuando hablo con la gente en la calle, yo les digo, mire, nuestra filosofía no se trata de atraerse a Dios simplemente como por cumplir algo, ¿no? Porque este hecho de tener que cumplir con algo suena como algo forzado. Yo les digo, realmente nuestra filosofía es cómo enamorarme de Krishna, cómo enamorarme de Dios. Eso es más atractivo, ¿no? Si tú ves una persona hermosa en este mundo, pues te vas a atraer por esa persona. Es algo completamente natural, ¿no? Ahora imagínate cómo será entrar en contacto con Krishna, que es la fuente y el epítome de toda la belleza. Obviamente te vas a atraer a Krishna. Cuando tú conoces de Krishna correctamente, guiado correctamente, vas a decir, wow, qué cualidades tan maravillosas del Señor Supremo. Y eso que estamos hablando apenas de la primera, que se llama belleza, pero esa sola cualidad es muy especial. Hay un nombre de la divinidad que es Bhagavan. Bhagavan significa precisamente el poseedor de todas las opulencias. Voy a escribirlo. En el Bhagavad Gita está mencionado varias veces, Bhagavan. Y Bhagavan significa el que posee todas esas opulencias que estamos nombrando. Por eso Krishna significa el supremamente atractivo. Porque estas cualidades hacen que él sea supremamente atractivo. Y como son
las tiene en forma ilimitada, entonces más aún, ¿no? Entonces, esta es la primera cualidad, belleza. Krishna es infinitamente bello. Hay escrituras como el Srimad Bhagavatam, específicamente, y otras, que describen con detalle cómo es la forma de Krishna, la forma de Dios en el mundo espiritual. Y así a grandes rasgos él se describe como un joven muy hermoso, cuya tez es como de color azul. Para ser más específico, se dice que la tez de Krishna es como la nube cargada de lluvia. Ese es el color de Krishna. Y su cabello es ondulado y muy hermoso. Tiene una pluma de pavo real en su cabellera y toca flauta. Krishna toca flauta y con el sonido de su flauta encanta a todas las entidades vivientes. Y hay descripciones mucho más detalladas, pero bueno, esto es para más o menos hacernos una idea. Hay una canción que la cantamos acá con cierta frecuencia, muy linda. A mí personalmente me encanta porque esa canción describe a Krishna, pero de una manera supremamente linda, supremamente bonita. Algún día vamos a tener la oportunidad de cantarla y ustedes van a escuchar. Es muy linda. Bueno. Una pregunta, Prabhu, ¿por qué siempre en lo relacionado con Krishna se usan las plumas del pavo real? Porque a él le gusta mucho. A él le gusta, es su animal favorito, digamos. Uno de los favoritos. Uno. Pero hay un pasatiempo muy bonito que incluso conocí hace relativamente poco tiempo, de por qué a Krishna le captura y por qué tiene la pluma de pavo real en su cabeza. Hay un pasatiempo donde es con un pavo real, obviamente, pero no lo recuerdo muy bien, porque solamente me llegó, lo leí y dije, wow, qué bonito el pasatiempo. Pues algún día lo recupero y se los comparto. Pero, por ejemplo, el pavo real es una ave muy hermosa, digamos, cuando la ave de su plumaje es algo muy atractivo. Entonces, como Krishna es el supremo atractivo, entonces le dio la misericordia al pavo real de usar su pluma sobre su cabeza. Algo así más o menos es el pasatiempo. La segunda cualidad, fuerza. Tenemos experiencia en este mundo de gente muy fuerte, ¿cierto? Fuerza. Pero nadie puede tener más fuerza que Krishna. Y voy a nombrar solo un pasatiempo de Krishna que lo reconfirma. Creo que en otro momento hablé de ese pasatiempo. En esa fiesta se celebra a principios de noviembre, cuando Krishna estuvo 5.000 años atrás en este planeta y un poquito más. Ejecutó un pasatiempo muy lindo que se llama Giri Govardhan. Krishna levanta una gran colina que se llama la colina de Govardhan. Krishna tenía tan solo 7 añitos y con el dedo meñique de su mano izquierda, él levanta la colina de Govardhan por 7 días y 7 noches sin parar, ¿no? Ahora la pregunta es, por muy fuerte que alguien sea en este mundo, ¿puede hacer algo así? Bueno, sin palabras, no hay mucho que agregar, puntos suspensivos. Nadie, absolutamente nadie, ni por yogi místico y poderoso que sea, puede hacer algo así. Solo Krishna, solo la suprema personalidad de Dios. Entonces, es una muestra práctica de que nadie es más fuerte que Krishna. Y hay muchos pasatiempos increíbles en el Srimad Bhagavatam, especialmente en el 10º canto, que describen cuando Krishna era atacado por diferentes tipos de demonios, pero poderosos, realmente muy poderosos, y todos eran matados por Krishna. Aunque se dice que cuando Krishna mata a un demonio, realmente lo libera de su condición demoníaca, porque él está entrando en contacto con el Señor Supremo en forma directa, ¿no? Entonces, esa es otra hermosa cualidad de Krishna. Vuelvo y repito, fuerza ilimitada. ¿Sí? Fama. ¿Podrá haber alguien más famoso que Dios en este mundo? Dios es tan famoso que hasta los mismos ateos no pueden quitarse la palabra Dios de la lengua, de la boca. Así que sí. Nadie es más famoso que el Señor Supremo. Y eso sin conocer las cualidades de Krishna, que tal que las conozcan. Pues Krishna tiene cualidades tan bellas y pasatiempos tan hermosos que su fama es también ilimitada. Y la fama de Krishna es tan grande que se dice que cuando alguien se vuelve un devoto puro de Krishna, un devoto completamente rendido y sincero, él adquiere fama ilimitada también, para siempre. Y hay muchos pasatiempos en el Srimad Bhagavatam de devotos muy excelsos
que son famosos en todo el mundo material. En todos lados son famosos por todas las maravillas que ellos hacen. Ahora imagínate Krishna mismo, quien es la fuente de todo eso. Entonces no hay nadie más famoso que el Señor Supremo. Tanto para los teístas como para los ateos, Él siempre va a estar en boca de todo el mundo, de una u otra manera. Y la mayoría de la gente que dice cuando pasa algo raro, ¡ay, Dios mío! O si pasa algo muy bonito, ¡uy, Dios, qué maravilla! Sí, y sí, casualmente tengo una compañera de trabajo que es atea. Ajá. Cada vez que pasa algo, sí dice, oh, mon Dieu. ¿Pero cuál Dios si no dices que no tienes, que eres atea? Sí, eso nos pasa también con una prima, una sobrina, que ella dice que es atea. Y esta semana, hace como un mes, tuvo un problema de salud y empezó a hablar de Dios. Y yo, Buda, y yo me quedé muda. Yo, bueno, no la entiendo. ¿O es o no es? ¿O es blanco o es negro? Bueno, y mi hermana se puso súper contenta. Ay, bueno, ya empezó a creer en Dios. Bueno. Sí. Hay cosas que son sobrehumanas y que hacen que el alma empiece a entender de que sí hay una fuerza poderosa y que existe. Papito Dios existe. A su manera se manifiesta, pero existe. Que uno a veces se hace el sordo, como dicen, como Shakira, ciego, sordo y mudo. Pero pues hay que aprender a que esas cosas sí es verdad. Hay un todopoderoso que lo puede con todo. Eso sí es cierto. Y mi hermana se puso feliz y yo, ay, qué bueno. Hasta ahí hablando poquito. O sea, la enfermedad fue una bendición. Sí, sí. Pues hablándolo en términos bien, con Diosito, sí, porque ella dice que no, ella lee mucho y estudia mucho. Yo siempre he dicho, no todo es conocimiento, hay algo supremo. Papito Dios es poderosísimo y nos tiene a nosotros para algo y es algo sublime, pero nosotros a veces nos aislamos porque creemos que lo sabemos todo y que con estudiar y estudiar lo podemos hacer todo, y eso es imposible, eso no es así. Yo a veces chistosamente cuando alguien me dice así, soy ateo, yo le digo sí, pero gracias a Dios. Bueno, buen chiste, va a echarle y hasta le da risa. Sí, da risa. No se la esperan. Sí, hoy precisamente pasó algo chistoso, pues no chistoso, pero alguien llegó a la oficina y que estaba pasando hojas de vida y yo dije, bueno, entonces oremos a Papito Dios y tenga fe que sí, mueva su corazón y verá, y nos sentamos a hacer oración, le pedimos mucho, y usted pídale gracias y dele gracias porque tiene la oportunidad, hágalo y verá que Él abre su camino y tenga fe que sí, hay que tener fe, o sea, eso es algo que va con uno, fe, la fe y la entrega a Él es todo, es todo. Eso hace parte de la naturaleza divina. Sí. Obviamente. Sí, pero es verdad, hasta el que dice que lo niega, siempre lo termina nombrando, pero lo nombran. O sea, que claro. Es lo peor, porque para mí si no existe, por ejemplo, el demonio no lo nombramos, nunca. No. Nadie lo nombra, y cuando lo nombran todos así, pero hasta el ateo más ateo siempre dice Dios mío, Dios mío, dice. Entonces, Dios mío, si lo reniegas, dices que no tienes. Sí. Eso. Así es. Bueno, seguimos con otra hermosa opulencia de Krishna, la riqueza. ¡Wow! ¿Quién no busca eso en este mundo? Solo los verdaderos trascendentalistas no quieren eso. Solo los verdaderos trascendentalistas. O una persona en este mundo, sensata, cuerda, pero generalmente en este mundo casi todos buscan riqueza, pero no hay nadie más rico que Krishna. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. No, en este mundo, por ejemplo, un mafioso se puede creer dueño de muchas cosas, pero tan pronto deja el cuerpo, hasta le llegó su supuesto control y adueñamiento de las cosas. Nadie es dueño en este mundo absolutamente de nada. Como dijo Srila Sridhar Maharaj, no somos dueños ni siquiera de este cuerpo, porque este cuerpo es prestado. Algún día nos lo van a quitar, lo tenemos que devolver, queramos o no queramos. Entonces, pero Krishna es el dueño de todo.
Hay un verso del Bhagavad Gita, es un verso que Srila Prabhupada dijo que ese verso es la fórmula de la paz. ¿Qué te parece? La fórmula de la paz. Es el verso 29, lo estoy escribiendo acá, del capítulo 5. Es el último verso del capítulo 5. Y Srila Prabhupada dijo que ese verso es la fórmula, y lo estoy escribiendo, de la paz. Imagínense. Si uno estudia ese verso y lo aplica a su vida, va a alcanzar paz. Yo lo voy a empezar a leer todos los días, mañana y noche. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mañana y noche y tarde, y a cada momento voy a... Ay, sí. Es un verso... ese es un verso muy revelador, muy lindo, porque ahí Krishna realmente establece algo muy especial. Él dice en ese verso: los sabios, conociéndome como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el amigo y bien queriente de todas las entidades vivientes, logran el alivio de las angustias, de las miserias materiales. Eso dice Krishna allí. En otras palabras, si uno puede vivir toda su vida con base en este concepto, Krishna es el supremo controlador, el supremo disfrutador y nuestro amigo más sincero, alcanzan la paz verdadera. Te liberas de las miserias de este mundo. Es un verso muy, muy, muy especial. Entonces ahí se los dejamos de tarea para que lo estudien, porque es muy lindo. Srila Prabhupada, en su significado, con el que tú tienes de Srila Sridhar Maharaj, le dice: wow, the Leini debe ser maravilloso, muy profundo. Eso es muy claro para un devoto. ¿Por qué no hay paz en este mundo? Porque todos quieren ser el centro y no quieren poner en el centro a Krishna, a Dios. Solo el ego es... Exactamente, solo el ego. Y el ego que quiere controlar, el ego quiere mandar, el ego quiere adueñarse. Y esa no es la posición natural del alma, esa es la posición de Krishna. Él es el dueño, él es el amo, él es el controlador, él es el disfrutador supremo, ¿no? Entonces, la vida humana es para entender todo lo que estamos hablando acá. Cuando una entidad viviente se encuentra en la forma humana de la vida y no le interesa esto, entonces no tiene conciencia humana, tiene otra conciencia, conciencia animal u otra conciencia, pero no humana, porque la vida humana, dotada con el potencial tan impresionante que tenemos, una mente, una inteligencia, la capacidad del discernimiento, o sea, eso es algo asombroso, la capacidad de amar, la capacidad de yo disponer hacia dónde puedo dirigirme, eso es una cosa impresionante, ¿no? Y eso solamente se puede en la forma humana de la vida. Y finalmente, la capacidad de comprender a Dios. Eso solamente lo puede lograr un ser humano. Pero si alguien no se interesa en lo divino, entonces no ha llegado a la conciencia humana, así tenga un cuerpo humano. Entonces, seguimos con el conocimiento. ¡Wow! Imagínate tú, ahorita como nos decía Obdulia Cristina, que ella quiere tener mucho conocimiento, ¿no? Hablando de tu familiar. Y la verdad, como yo decía en algún momento, pues ¿quién quiere quedarse en ignorancia? Es natural que todos queramos saber, conocer, entender. Pero hay dos tipos de conocimiento. Hay conocimiento material y hay conocimiento espiritual. Y el conocimiento material es necesario como una herramienta para situaciones de este mundo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si alguien quiere volverse un abogado, pues tiene que estudiar derecho. Si alguien quiere volverse médico, tiene que estudiar medicina, pero son herramientas para este mundo. Pero ¿qué hay de tu verdadero conocimiento? ¿Qué hay de conocerse a sí mismo? ¿Qué hay de comprender por qué y para qué existo? ¿Quién soy en esencia? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida humana? Eso sí es verdadero conocimiento. Porque a menos que uno sea educado en ese conocimiento, no puede encontrar verdadera paz ni satisfacción, ni ser iluminado. Y pues la situación es que uno va a estar siempre en la oscuridad a menos que tenga conocimiento espiritual. Entonces Krishna es la fuente de todo el conocimiento. Y por eso cuando alguien dirige su tendencia o su, digamos, su necesidad de conocimiento hacia Krishna, hacia Dios, ahí va a ser totalmente satisfecho. Ahí va a ser pleno. Hay un verso también famoso del Bhagavad Gita, verso 15 del capítulo 15, justo. 15. Sí, 15, tal cual. Y ahí
en una de las líneas, de las 4 líneas del verso, Krishna dice, Vedais cha sarvai aham eva vedio. ¿Y cuál es la traducción de esa línea? Krishna está revelando algo muy lindo. Yo soy lo que ha de ser conocido a través de todos los Vedas. O sea, el propósito de todo el conocimiento védico, que es virtualmente imposible conocerlo, así vivamos 100 años, el propósito de todos los Vedas es conocer y comprender a Krishna, comprender a Dios. Algunas veces a los devotos, a algunas personas yo les digo algo muy interesante, pero es muy paradójico, pareciera como si fuera imposible, pero es así. Y es lo siguiente: si una persona tuviese la oportunidad, cosa que es virtualmente imposible, pero que tuviese la oportunidad de estudiar todos los Vedas, por decir algo, y no llega a la conclusión de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, todo su estudio fue prácticamente inútil. Pero si una persona es tan afortunada como para estudiar el Bhagavad Gita y con un solo verso del Bhagavad Gita entender o llegar a este punto de comprensión, Krishna es Dios, yo soy parte y porción de Él, mi posesión natural es servirlo y la meta suprema es llegar a amarlo puramente. Con un solo verso del Gita que alguien lea y entienda eso, lo ha entendido todo. Ha entendido la esencia del conocimiento trascendental, para que nos demos cuenta qué significa verdadero conocimiento. Y finalmente, renunciación. ¿Cómo entender ese concepto? En este mundo hemos visto personas renunciadas. Por ejemplo, alguien muy famoso, muy renunciado fue Mahatma Gandhi. Si ustedes han visto fotos de Mahatma Gandhi, se vestía con un trapito aquí, ¿cierto? Y vivía extremadamente sencillo. Era muy renunciado. Y han habido muchos grandes renunciantes. Pero nadie es más renunciado que Krishna. Nadie es más renunciado que Dios. Él es el dueño de todo y al mismo tiempo puede renunciar a todo porque Él es Atma Rama, autosatisfecho. No necesita de ninguna otra cosa externa, ¿no? Entonces, esa es una cualidad muy bella y que es una cualidad que adquieren los verdaderos trascendentalistas. Cuando alguien se rinde completamente a la voluntad divina, a la voluntad de Krishna, a la voluntad de Dios, automáticamente desarrolla 2 cosas. Grábense muy bien esto. Cuando alguien se ocupa seriamente en el servicio devocional a la personalidad de Dios, automáticamente desarrolla 2 cualidades: conocimiento sin causa y desapego del mundo. Naturalmente, él comienza a tener verdadera comprensión de las cosas y al mismo tiempo desarrolla desapego por las cosas que no necesita, que no son, o sea, que no lo ayudan a avanzar espiritualmente. En forma natural, ni siquiera es que no es algo forzado, es natural. Un ejemplo muy sencillo: cuando tú saboreas algo, estás comiendo una cosa que te parece que es buena, pero si saboreas algo que es más rico que eso anterior, entonces lo vas a cambiar, ¿cierto? Es natural. Asimismo es la vida espiritual. Cuando alguien se conecta con lo divino de verdad, se desapega naturalmente del interior, se desapega de las cosas temporales que no le ayudan a avanzar espiritualmente. Entonces, acabamos de mencionar estas 6 opulencias de Krishna, muy bellas, muy lindas, y la verdad es que cualquiera que se consagra a la divinidad, como es, con palabras, con pensamientos y con acciones, comienza a desarrollar también esas lindas cualidades. La belleza no se refiere solamente a algo externo, ¿cierto? No, la belleza es algo que nace del alma. La belleza viene del alma. No, bueno, originalmente viene de Krishna, pero para el alma que se rinde a Krishna, desarrolla belleza naturalmente. Se vuelve una persona atractiva. ¿Por qué? Porque un verdadero devoto es sencillo, es humilde, es compasivo, es un bienqueriente, es servicial, es honesto, es veraz. Imagínate todas esas cualidades tan impresionantes. ¿Cómo no va a querer uno, digamos, asociarse con alguien que tiene esas cualidades tan lindas? ¿Y por qué las desarrollan? Porque Krishna se las da. Krishna permite que un devoto rendido a él desarrolle estas mismas cualidades que él tiene. Eso es muy lindo.
muy lindo cuando uno cultiva seriamente la conciencia de Krishna, porque automáticamente comienza a desarrollar bellas cualidades. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, quieren intervenir con algo, después de hablar de estas 6 opulencias del Señor Supremo. ¿Todo claro, Leini? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Acá estaba mirando sobre la riqueza del versículo 29, pero tú hablabas de otro versículo, otro verso. Ajá. Tenemos el verso 15, el capítulo 15, pero creo que había otro verso también que íbamos a tener en cuenta. El 29 del 5. Sí, verso 29, capítulo 5, el último, la fórmula que habla de la fórmula de la paz. ¿No? Y allí, ese habla de la fórmula de la paz. Y el otro es el verso 15, capítulo 15, que es una lineecita del conocimiento. Yo soy lo que ha de ser conocido a través de todo el conocimiento, ¿no? Una parte del verso. Sí, y hablaste de otro, pero no me acuerdo. Ya me acordé. Es el verso 19 del capítulo 5. Es el 19. Y es el 19. No sé si es 18 o 19 del capítulo 5. Vidya Vinaya Sampanne. Verso 19. Sí, del 5. El del sabio capítulo humilde. 5. Capítulo 5. ¿O es el 18 o es el, creo que es el 18? 18 o 19. ¿Qué dice el 18? El 18, listo. Listo. Capítulo 5. 5. Sí, bueno. Son 3. El sabio humilde en virtud del conocimiento verdadero. ¿Empieza así? El 18. Sí. Humilde. Bueno, Vidya, yo porque no tengo. Sí, solo en el mío dice lo mismo, pero con otras palabras. Dale, ¿cómo Dice, es? las almas iluminadas ven la trascendencia dentro de todas las entidades vivientes, Ajá. ya sea el humilde y erudito brahmana, la Correcto. vaca, el elefante, el perro o el comedor de perros. Ese mismo. Por lo tanto, ellos deben ser conocidos como panditas, hombres de verdadera sabiduría. Tal cual. Ese es el verso. Sí, dice lo mismo con otras palabras. Sí, obviamente. ¿Y ese era el que tú decías, Obdulia, Cristina? ¿Ese era Sí, porque yo dije, me falta uno. Me falta uno. Ese es un verso, wow. Eso es un sabio. Un sabio es el que ve a todos como almas. Es un verdadero sabio, ¿no? Y obviamente no es fácil llegar a ese nivel de sabiduría. Es toda una consagración. Sí. Y a menos que uno sea consciente plenamente de Dios, de Krishna, no puede entender eso. Y si uno estudia la vida de todos los grandes santos de la humanidad, yo hay un santo que siempre menciono mucho porque para mí me atrevería a decir que es uno, quizás, digamos en la línea cristiana, hablemos del cristianismo, quizá para mí es el santo que más me inspira, porque es que realmente su ejemplo de vida fue extraordinario. Y estoy haciendo referencia a San Francisco de Asís. La vida de este hombre es algo que lo deja a uno sin palabras. De verdad, yo he leído muy poco de él, se los confieso, pero sí vi la película que habla de su vida, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, y se las recomiendo a todo el mundo, les recomiendo esa película, porque habla muy bien de su vida. Es una cosa supremamente bella, supremamente linda, como él transforma realmente su vida, ¿no? Eso es santidad, y el que tiene santidad automáticamente tiene conocimiento. El que tiene pureza automáticamente tiene conocimiento. Y verdadero conocimiento es ver a todos como lo que son, como almas, como parte y porción de Krishna, de Dios. Por eso un devoto sirve a todos. Ver a todos como almas. Y entonces son versos clásicos del Bhagavad Gita. Casi todos los libros de Srila Prabhupada, ese verso, Vidya Vinaya Sampanne, está en casi todos los libros de Srila Prabhupada. Así como el 5.21. No, prácticamente los 3 están casi en todos los libros de Srila Prabhupada mencionados, en algunos de los capítulos, porque esos versos son versos clave. O sea, son versos claves del Bhagavad Gita. Bueno. Y el otro tema que teníamos para hoy, ese es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero muy lindo.
Cada vez que pienso en ese tema, me acuerdo de Caterina que siempre preguntaba, bueno, pero ¿qué es servicio devocional? Y justo hoy, que Que ella lo vino, que no pude estar, pues justo vamos a hablar de eso. lo va a ver en la grabación Sí, y va. exactamente. Lo va a ver en la grabación. Servicio devocional. Bueno, en palabras sánscritas es Bhakti Yoga. Ahí se lo escribí. Bhakti Yoga o servicio devocional. ¿Cómo podemos definir qué es servicio devocional? Cuando hablamos de servicio, hablamos de actividad práctica, ¿cierto? Si alguien dice sirvo a mi mamá, sirvo a mi papá, sirvo a mi hermano, es una actividad práctica. O sea, lo puede servir de muchas maneras, pero en esencia es una actividad que le está haciendo de servir, ¿cierto? Pero cuando decimos servicio devocional, eso ya toma un carisma muy, muy trascendental. Servicio devocional quiere decir todo tipo de actividad que tiene como fin último complacer a Krishna, complacer a Dios. Eso en palabras sencillas es servicio devocional, ¿no? Toda aquella actividad que yo ejecuto con mis palabras, con mis pensamientos, ¿no? Uno puede tener mucha actividad con el pensamiento, incluso a veces más que burdamente, más que físicamente, y con mi propio cuerpo. Todo lo que yo pueda hacer para complacer a Krishna se llama servicio devocional. Y ese servicio devocional tiene que cumplir con requisitos. Por ejemplo, hay dos requisitos que son fundamentales. El primero es que yo debo actuar conforme a Krishna le agrada, ¿no? O sea, yo no puedo caprichosamente inventarme algo y decir eso es servicio devocional. No, servicio devocional es una acción que a Krishna le gusta, le agrada. Y segundo, esa acción que a él le agrada, yo debo ejecutarla con un sentimiento devocional. Porque si yo no lo hago con la actitud devocional, entonces a Krishna no le va a agradar. Krishna no va a aceptar ese servicio. Entonces, esas dos cosas. Debe ser una acción que le agrade a Krishna y debe ser hecho con la actitud correcta, con una actitud muy devocional. Ahora, en la práctica, hay 9 procesos de servicio devocional puro. Ahí lo acabo de escribir. Ahora vamos a entrar más en materia. Hay específicamente 9 procesos de servicio devocional puro. O sea, son las 9 actividades que condensan o que en forma más completa pueden complacer a Krishna, si la hacemos con la actitud correcta. Y vamos a ir describiendo esas 9 actividades. La primera de ellas es oír o escuchar, como ustedes lo quieran llamar. La otra es cantar. Ahí lo estoy escribiendo y vamos a explicar ahorita cada una. La otra es recordar. La otra es servir los pies del loto del Señor. Perdón, ¿debí servir? Ahí. Oír, cantar, recordar, servir los pies del loto del Señor. Adorar. Listo, ahí completé los 9. En sánscrito, aquí lo estoy escribiendo en español, ¿cierto? En sánscrito se llama Sravanam
Kirtanam. Kirtanam Vishnu. Smaranam. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Pada Sevanam. Archanam. Bandhanam. Dasyam. Sakyam. Y Atma Vedanam. Ahí están en sánscrito, los mismos que escribí primero en español. Los 9 procesos de servicio devocional puro. ¿Por qué se llaman procesos de servicio devocional puro? Porque esos 9 procesos nos llevan en contacto directo con la divinidad. Esa es la razón por la cual se llaman los 9 procesos de servicio devocional puro. El primero, los 2 primeros son los más importantes, realmente. Porque solo cuando esos 2 primeros, escuchar, cuando decimos cantar en sánscrito es kirtan o kirtanam, cuando decimos cantar no se refiere solamente al hecho de yo cantar una canción para Krishna. Cuando yo hablo de Krishna, eso también es kirtan, ¿no? Hablar de Krishna, escribir incluso, escribir sobre la filosofía de Krishna, eso también es kirtan, porque un libro va a llegar a muchas personas, quienes van a tener acceso, ¿no?, a algo sublime, eso también es kirtan. Entonces, cantar o hablar o escribir, todo eso entra dentro de la categoría de kirtan. Entonces, escuchar, a menos que una persona escuche esta ciencia, esta sabiduría suprema, pues obviamente, ¿cómo lo va a entender? Pues imposible. Entonces, escuchar es el inicio de todo este proceso de la conciencia de Krishna. Repetir, cantar o hablar de Krishna, lo cual todo es kirtan, ¿no? Es el segundo proceso. Si yo escucho apropiadamente, después puedo repetir lo que escuché, ¿cierto? Obviamente, pues Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtanam Vishnu, o sea, escuchar y cantar acerca de Krishna o Vishnu, por nombre de Dios. Y Smaranam es recordar o recordarlo. Si yo escucho apropiadamente y hablo lo que escuché apropiadamente, después voy a poder recordar apropiadamente. Estos 3 procesos iniciales, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, escuchar, cantar o hablar y recordar a Krishna, prácticamente forman la base de la vida devocional. Cuando una persona pone en práctica estas 3 cosas, podríamos decir que lo otro se va a ir desarrollando naturalmente. En la vida espiritual hay 2 tipos de esfuerzos, muy importante saber esto. ¿Y cuáles son? El esfuerzo correcto y el esfuerzo incorrecto. Alguien puede estar esforzándose en un proceso espiritual, pero en una línea incorrecta. ¿Cuándo? Cuando no tiene la guía apropiada. Esa es una de las razones. O cuando él mismo no tiene un muy buen interés por lo divino, por lo espiritual. Es otra razón. O sea, cuando se vuelve como indiferente a instrucciones que son importantes. Entonces, estos 2 esfuerzos tenemos que delinearlos muy bien y tener muy bien claro cuando yo estoy esforzándome en la línea correcta, en la línea apropiada. Y eso implica tener una muy buena asociación. Entonces, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, escuchar, cantar, recordar a Krishna. Pada Sevanam significa servir los pies del loto del Señor. ¿Qué significa eso? En una clase anterior hablamos de la deidad, ¿cierto? Que la deidad es una forma manifiesta de Krishna en este mundo, hecha de elementos materiales, para darnos a nosotros la oportunidad de adorarlo, ofrecerle un incienso, una flor, el alimento. Y Pada Sevanam se refiere a ese proceso de adoración, especialmente cuando, digamos, a la deidad se le baña, se le viste, etc. Entonces un devoto tiene la posibilidad de tocar sus pies de loto directamente a la deidad. A eso se refiere Pada Sevanam, ese servicio directo, ¿no? Y Archanam es el proceso ya propiamente que cumplen los puyaris, los sacerdotes, cuando se hace un programa devocional en el que a Krishna se le ofrece
un incienso, se le ofrece agua, se le ofrece una velita de ghee, se le ofrece un pañuelo, se le ofrece una chámara, una pluma, también un abanico, se abanica con un abanico de pluma de pavo real. Ese es el proceso de Archanam, de adoración muy directa a la deidad. Muy lindo. Vandanam, wow, eso es algo muy especial. Perdón, Bravo, que lo ¿Sí? interrumpa. En esta parte de adorar, en el Archanam, son solamente ¿cómo decir? Dijo el nombre, se me olvidó. ¿Sacerdotes? ¿Los elementos? No, ay, dijo el nombre, pero se me olvidó. O sea, ¿quiénes son las personas que hacen Puyari, se llaman puyari o sacerdotes. Ah, los puyaris o sacerdotes. Aquí Gracias. te lo voy a escribir con mucho gusto. Puyari. Sí, el que directamente hace la adoración se le llama un puyari, que traducido al español significaría algo así como el que preside la ceremonia de adoración o sacerdote. Muchas gracias. Algunas veces es un devoto, otras veces es una madre. Entonces, puyari es para ambos, para el devoto, que es una madre, y para hacer de puyari, digamos, para ya hacer esta actividad de adoración, pues uno debe ya conocer cuáles son las normas, las reglas, cómo se ofrece cada elemento, cómo se ofrece la velita, el incienso, cómo se ofrece la velita de ghee, todo tiene un delineamiento muy bonito, muy especial. Okay. Vandanam, ofrecer oraciones. Eso es algo realmente muy elevado, ¿no? Digamos, cuando nosotros hablamos de orar, este orar para nosotros es como un expresar de nuestro sentir interno y de algo así como pedir o suplicar una iluminación, una comprensión. Eso es muy lindo y eso ya es algo muy de cada uno. Pero también en sánscrito, Vandanam se refiere a un tipo de oraciones como establecidas por los maestros que van recargadas de un sentimiento muy profundo, muy elevado. Hay un libro que se llama, creo que se lo mencioné en mis primeras clases, se llama Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. Es un libro supremamente especial. La reina Kunti es la mamá de Arjuna y la tía de Krishna. Y en ese libro son puras oraciones de ella para Krishna. Ay, ¿lo repite, por favor? Las enseñanzas místicas, te lo voy a escribir. Místicas de la reina Kunti. Ahí te lo escribí. Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. Yo creo que es mi libro favorito de Srila Prabhupada. Me encanta. Es un néctar ese libro de Srila Prabhupada, unas prédicas ahí, pero contundentes, categóricas. Es muy lindo. ¿Y quién es la reina Kunti? Una devota pura de Krishna, obviamente. Entonces, digamos, esas oraciones de ella entran dentro de este servicio que se llama Vandanam, oraciones. Perdón, ¿Sí? yo creo que confundí porque el 6 anoté comportarse como un sirviente o Vandanam. No, comportarse como un sirviente Es Dasyam. Es Dasyam, correcto. Ah, es que aquí lo cambié, me parece. Sí, yo lo copié mal. Tienes toda la razón, sí. O sea, comportarse como un sirviente es Dasyam. Es Dasyam. Ocuparse en cualquier tipo de servicio para Krishna es Dasyam. ¿Te aclaró? ¿Te aclaré? Sí, es para copiarlo bien. Ok, perfecto. Sakyam es establecer una amistad con Krishna. Cuando nosotros podemos sentir Krishna, es mi verdadero amigo. Mi amigo más sincero. Mi mejor amigo. Ese es Krishna para cualquier devoto sincero. Él es el mejor amigo. Eso es Sakyam. Es una de las 5 razas o relaciones que uno puede establecer con Krishna, de amistad. Pero bueno, este es un tema también muy elevado. Y el último es Atmanivedanam, rendir todo a Krishna. Todo. Palabras, pensamientos, acciones, todo. Cuando toda mi vida está enfocada en servirlo exclusivamente y complacerlo, eso es Atmanivedanam. Y digamos que esa es la máxima aspiración de un devoto, llegar al nivel de rendirse completamente. Y solo cuando lleguemos a este nivel de rendición incondicional a Krishna, entonces
seremos merecedores de recibir el regalo más preciado que existe. Aquí lo voy a escribir. Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Ese es el regalo más preciado. Esa es la meta suprema. Prema Kumar Maham. Amor puro por Krishna, amor puro por Dios. Prema Bhakti. Correcto. Prema Bhakti. Prema significa amor. Prema Bhakti es amor, el amor puro por Krishna, el amor recargado de devoción. Y hasta que el alma no llegue a este nivel, pues nunca va a estar satisfecho. Porque eso es lo único que puede saciar plenamente las necesidades más internas de nuestro verdadero ser. El amor puro por Krishna, el amor puro por Dios. Entonces, es tan interesante estos 9 procesos que hay devotos que han alcanzado la perfección espiritual por practicar incluso uno solo de ellos, pero a la perfección. Por ejemplo, el devoto más famoso que alcanzó la perfección por Shravana, por escuchar, se llama Parikshit Maharaj, que se los estoy escribiendo. Parikshit Maharaj fue rey de ese planeta Tierra 5000 años atrás. Uy, la historia de él es muy linda. Está en el Srimad, mejor dicho, todo el Srimad Bhagavatam se le habla a Parikshit Maharaj. Él recibió una maldición. Maldición, bendición. Que debía morir durante el lapso de 7 días. Se le quedaban 7 días de vida y era el rey del planeta Tierra. Y él renunció a todo y se fue a orillas del Ganges a pedir iluminación espiritual. Y en ese momento que estaba en esta necesidad, apareció una gran personalidad, un gran santo del más elevado orden, llamado Shukadeva Goswami. Se los voy a escribir. Shukadeva Goswami. Parikshit Maharaj alcanza la perfección por escuchar y Shukadeva Goswami por recitar el Srimad Bhagavatam. El uno por Sravanam y el otro por Kirtan. Ellos son 2 ejemplos perfectos de haber alcanzado la perfección espiritual por haber practicado uno de los 2 procesos. Parikshit Maharaj por escuchar, Shukadeva Goswami por recitar y Prahlad Maharaj, otra gran personalidad muy excelsa, alcanzó la perfección espiritual por recordar. Incluso desde que era un niño, con tan solo 5 añitos, fue puesto en peligro muchas veces por su propio padre, que era un demonio muy poderoso. Y cada vez que era puesto en peligro, simplemente juntaba sus manos y comenzaba a meditar en Cristo. Jai Sri Hari, Jai Sri Hari, Jai Sri Hari. Hari es un nombre de Krishna muy lindo, que quiere decir aquel que remueve todos los obstáculos para alcanzar a Dios. O aquel que tiene el poder de robar nuestro corazón. Eso significa Hari, ladrón del corazón. Pues Prahlad Maharaj alcanzó la perfección por siempre recordar a Krishna. Y Sukadeva Goswami la alcanzó por recitar. Por recitar el nombre. Srimad Bhagavatam. Y ahora, ¿quién alcanzó la perfección por servir los pies del loto del Señor? La diosa Lakshmi. La eterna consorte del Señor Narayana. Ella todo el tiempo está masajeando los pies del loto del Señor Narayana, que es una expansión de Krishna. Ella alcanza la perfección por servir los pies del loto del Señor. Por Archanam, adorar. Prithu Maharaj.
Espíritu Maharaj alcanzó la perfección por adorar al Señor Supremo. Por ofrecer oraciones. Hay dos grandes devotos, un gran devoto y una gran devota. La reina Kunti, justo la que estaba mencionando ahorita, reina Kunti. Y también se menciona que Akrura, él también alcanzó la perfección espiritual por ofrecer oraciones a Krishna. Quien alcanzó la perfección espiritual por Dasyan, por ocuparse en servicio. Uy, un gran Vaisnava, muy excelso. Se llama Hanuman. Loe Gavana es muy devoto de Hanuman. Sí, es lindo el monito también, me gusta. Aquí lo tenemos, es una deidad. ¿Ese es para qué? ¿Ese de Hanuman? Hanuman Ese alcanzó la perfección es devoto por Dasyan, por ocuparse en servicio. por servicio. Él es un devoto puro del señor Ramachandra. Y el señor Ramachandra es una encarnación de Krishna. Votos puros. Por. ¿Y quién alcanzó la perfección espiritual por amistad? A ver, Leini. Por amistad. Sí. Ay, no lo sé. Piensa un poquito y te va a llegar. Por amistad con el Señor. Arjuna. Exactamente. Muy bien. ¿Sí ves? Arjuna Sí, alcanzó la perfección por amistad. Correcto. Y por Atman y Vedanand hay dos devotos muy excelsos que alcanzaron la perfección espiritual. Por Atman y Vedanand. Uy, la historia de ellos es, todo eso está en el Srimad Bhagavatam, para que sepan ya más o menos de qué se trata. El Srimad Bhagavatam, todo está ahí. Y ellos alcanzaron la perfección espiritual. Ambarish Maharaj ocupó todos sus sentidos en el servicio de Cristo. Todo. Por eso él practicó todo. Rindió todo. Él era un rey muy poderoso. Y todo lo usaba para servir a Cristo. Y Bali Maharaj, uy, esa es una historia, pero impresionante, ¿no? Pero Ellos son, perdóname, Arjuna es por la amistad y Arjuna por la amistad y Ambarisa Maharaj por Atman y Vedanand, por rendirlo todo a Cristo. Ellos son ejemplos de devotos que alcanzaron la perfección espiritual por practicar cada uno de los procesos de servicio devocional puro. Y bueno, obviamente, seguramente hay muchos más, pero ellos son muy prominentes, muy excelsos. Entonces, ahí estamos recordando almas muy bellas, muy grandes. Y cuando tengamos acceso más profundamente a conocer los pasatiempos de Krishna, especialmente el Srimad Bhagavatam, que es como la enciclopedia de toda la vida espiritual, ahí están, todos esos nombres están allí, todos, pero ya con lujo de detalles, explicado con lujo de detalles, muy lindo. Solo recordar sus nombres ya es una purificación para nuestra vida. Son almas muy excelsas. Perdón, Hanuman era por adoración, ¿verdad? No, por servicio. Por servicio. Gracias, por servicio. sí. Por adoración Espíritu Maharaj. Maharaj. Lee Maharaj. Reina Kunti. Britu sí era por adoración, ¿verdad? Por Britu adoración. Maharaj. Correcto. Printu. La reina Kunti es por ofrecer oraciones. Oraciones, sí. ¿Y Printu Maharaj también? No. Por adorar. Por adoración. Archana. Adoración. Espérenme que este es por adoración. Esto es por. ¿Cómo me dijiste? Qué pena. Adoración. Ritu Maharaj por adoración.
Adoración. Él también fue un gran rey. Todos ellos fueron personalidades, pero uy, lo que ocurre es que en el pasado, cuando digo pasado me refiero a miles y millones de años atrás, cosa que está revelada en el Srimad Bhagavatam, los reyes realmente eran Rayarsi. Rayarsi significa rey santo. Reyes que eran totalmente conscientes de Krishna y eran tan santos y tan puros que cumplían, digamos, con su deber a cabalidad. ¿Cuál es el deber de un rey, ya sea de un planeta o de un país, etcétera? Él tiene que satisfacer las necesidades de sus súbditos, tanto materiales como espirituales, las dos, ¿no? Y todos esos grandes reyes, como Prithu Maharaj, como Ambarish Maharaj, Bali Maharaj, todos ellos cumplieron esa función, ¿no? De satisfacer las necesidades de los demás materiales y espirituales. Eso es un verdadero rey, ¿no? Que cumple a cabalidad con dar a lo que la gente necesita materialmente para su subsistencia y al mismo tiempo iluminarlos con conocimiento trascendental. Y el que no haga eso no es ni rey ni rayarse, sino más bien todo un estorbo en este mundo, que es lo que desafortunadamente vemos hoy en día en su gran mayoría. Tristemente. Gente totalmente malévola. Lo único que le interesa es llenar sus bolsillos a través de explotar, de engañar, de causar daño. Bueno, ni para qué entrar en materia, porque más bien termina uno como frustrado de tanta barbaridad. Dios mío. No hay, y no hay arreglo, ¿verdad? No hay manera. No hay. Con ellos no hay caso. Caso perdido. Totalmente. No, los Vedas lo dicen. Los Vedas dicen cuando alguien ya no tiene escrúpulos, ahí eso es tiempo perdido con alguien así. Y esta gente no solamente no tiene escrúpulos, esta gente solamente está interesada en causar daño a los demás. En el Bhagavad Gita, en el capítulo de la 16, naturaleza divina y naturaleza demoníaca, ellos están descritos a la perfección. Ellos pertenecen a la naturaleza demoníaca. La describe con detalle. Qué horror, ¿verdad? No, cuando llegan a ocupar los cargos se venden como los mejores. Así es. Y cuando llegan al puesto, ay, Señor. Porque esa es una de las características de esta era de Kali Yuga. El engaño, ¿verdad? Y se dice que los que están supuestamente en la posición de líderes son como, se comparan a rakshasas. Los rakshasas viven de comer la carne humana. Ellos chupan la sangre de los demás. Sí, son esos, son como vampiros, como parásitos. Así es, tal cual. Mientras más degradan al huésped, bueno, como en la ciencia, el parásito, mientras más degradan al huésped, más viven y mejor ellos. Así es. Ese es uno de los síntomas de esta oscura y férrea era de Kali Yuga. Pero, afortunadamente, tener acceso a esa sabiduría por lo menos nos pone la cabeza a flote un poquito. Nos hace respirar. Es un escape. No, es que no hay otro escape. No existe. A menos que uno se ilumine con verdadero conocimiento, no hay chance de salir de ese círculo vicioso. Esa es la gran bendición de la forma humana de la vida, ¿no? Podemos salir para siempre del confinamiento material. Y esa es la única solución absoluta. Salir de ese mundo y regresar a Krishna, regresar a Dios. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, una inquietud, ¿quieren compartir algo más adelante? No, pues repasar. Repasar. Sí, porque para mí todo esto es nuevo. Ah, sí, normal. Ahí vamos venimos a aprender. Sí. Y todos esos términos que obviamente se van volviendo familiares a medida que uno lee la literatura, ¿no? Tengo amigos que me dicen a veces, no, pero esos nombres tan como, por ejemplo, Alex, que justo hoy seguramente no pudo participar, él también está en el seminario. Cuando me encuentro con él siempre me dice, no, pero esos nombres tan difíciles de aprender. Y yo le digo, no, pero eso es normal al principio, después se vuelve natural. Sí, después uno hasta ya escucha las palabras y ya sabe cómo se van escribiendo. Se pronuncia. Claro, claro. Sí, ya uno va sabiendo. Cuando yo recién llegué al templo,
en esa época todas las canciones se cantaban en el idioma original, sánscrito o bengalí, no estaban traducidas al español. Y para mí eso era, pero por decirlo así, ¿cómo explicarlo? Era como una ansiedad, porque yo era, uy, no, pero yo también quiero cantar, pero ¿qué voy a cantar si no podía pronunciar eso? Y me causaba ansiedad, de verdad. Y los devotos me decían, tranquilo, eso con el tiempo lo va aprendiendo, y después del tiempo uno se da cuenta, sí, claro, uno lo aprende. Se va Así, grabándose. claro, por estar cantando y cantando se graba, se vuelve natural, así como aprendes un idioma y lo dominas ya. O como los mantras también, como los mantras. Al principio uno ve eso y uno dice, ay, ¿cómo entro yo a esto por aquí? Así era. Y ya con el tiempo ya hasta los escuchas y ya sabes qué es y todo. Así es. Por ejemplo, al principio cuando yo veía los libros y veía todo eso en sánscrito, los versos, les confieso, me da hasta pereza, es decir, yo leía solo en español y ya. Pero después cuando ya uno conoce la filosofía, aprende a pronunciarlos y sabe la significación que eso tiene, uno dice, wow. Y por ejemplo, uno ve esta página y uno sale corriendo. Puro sánscrito, imagínate. Uno dice, ¿y aquí qué dice? No, es increíble. Entonces, sí es verdad que sí es. Al principio uno se asombra. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y después ya se vuelve completamente natural. Se aprende las canciones de memoria. Pueden ser canciones hasta largas, si te las aprendes de memoria en sánscrito, en bengalí, en el idioma que están. Pues todo el tiempo cantándolas y cantándolas. Y ya cuando uno conoce su significado es muy hermoso, porque uno la canta con un sentimiento más especial. Ya cuando entiendes que estás cantando, tú dices, wow, lo que significa esto tan hermoso. Y el sánscrito y el bengalí son muy musicales, idiomas muy musicales, muy lindos. Qué bonitos. Sin duda. ¿Y más o menos en cuánto tiempo, o sea, usted ya habla sánscrito o solo es para traducir textos y para entender lo que lee, lo que escucha? No, uno aprende canciones y versos, pero para aprender sánscrito, Sí. para aprender la sola gramática hay que estudiar los 12 años. Sí, por eso le iba a preguntar que cuánto tiempo le llevaba, porque sí se ve que siempre. Sí, se ve como, debe haber como un especie de alfabeto y solo conocer los símbolos y diferenciarlos unos de otros porque se parecen mucho. Claro. No, para aprender sánscrito hay que tener pureza, es un idioma muy elevado. Incluso en la India no todo el mundo habla sánscrito, solo devotos muy excelsos o personas muy cultas que se han consagrado al estudio del sánscrito. Nosotros aprendemos versos, por ejemplo, bueno, todo el Bhagavad Gita es en sánscrito, unos aprenden versos en sánscrito, el Srimad Bhagavatam, versos y canciones en bengalí. Sí, uno se las aprende de memoria y aprende palabritas y cosas, pero ya llegar a dominar el idioma, pues hay que consagrarse a su estudio o vivir en un lugar donde estás en contacto con personas que conocen el idioma. Pues tengo muchos devotos amigos que hablan hindi y bengalí, porque vivieron allá muchos años. Uno de ellos vive aquí en Colombia, en Medellín, él habla hindi y bengalí. Y él es de Pasto. Y vivió muchos años en la India, vivió en Mayapur y en Brindavan. Y ahí aprendió el idioma. Hay otro devotico, hijo de un devoto que también en ese momento está en India, y él es de Medellín. Habla a la perfección el hindi, a la perfección. Cuando vienen devotos de India y él viene con ellos, él les traduce directamente el hindi al español. Pero viven allá, han vivido allá por años y obviamente ya conocen el idioma. Sí, en estos días hubo uno, yo sigo a un chico, a lo mejor será ese, que se llama Brindavan. Sí, Brindavan. Ajá, yo lo sigo por Instagram porque siempre sale cantando, haciendo, ¿cómo es? El kirtan. Ajá. Y publicó en estos días que iban a dar cursos de hindi por internet. Y yo me meto y después dije, no, porque no voy a quedar bien, porque tengo tantas cosas ahorita que si también me pongo a eso, voy a quedar mal, entonces mejor lo dejo para después. Y él habla hindi. Sí. Y él es hijo de un devoto muy antiguo aquí de Colombia, se llama Ranchero. Ellos compraron incluso una propiedad en Brindavan y él vive allá. Y no solamente habla hindi, él, por ejemplo, los instrumentos, él aprendió a tocar muy bien la mridanga, bueno. Sí, él canta, a veces toca el armónico, ¿no?
armonio, y a veces toca también el tambor Pidanga. Ajá, y a veces solo canta, pero sí, la verdad que es súper, como dicen aquí en Guatemala, pilas. Ajá, es muy Hace de todo, canta. Así es. Sí, señor. ¿Tienen alguna otra pregunta? No solo si hay tarea para la próxima clase, Sí. o si no. Siempre es bueno. A estar más conectaditos. Bueno, voy a dejar los 3 versos que mencioné hoy. El 29 del 5, el 18 del 5 también. O sea, serían 2 versos del capítulo 5, ¿cierto? El 18 y el 29, el último. Y el 15, verso 15 del capítulo 15 del Bhagavad Gita. Estudiar esos 3 versos bien, en sánscrito, en español, y el significado muy lindo, porque si la Prabhupada en su significado aplica algo muy especial. Esa sería la tarea para el próximo sábado. Ok. Ahí está. Listo. Estudiar tantito, aprenderlo y estudiarlo. Listo. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctora Cristina, por fin ya la próxima va a ser mucho más fácil. Sí, muchas gracias, Krishna. Qué lindo tenerlos acá. Espero que toda esta semana este fin de semana la pasen muy bien con toda la familia. Muchas gracias. La próxima semana también. Y bueno, ya saben que cualquier duda o inquietud, ahí estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Y esperemos a ver las posibilidades del francés. Sí, ahí. A mí sí me gustaría aprender francés. Lindo. Sí, pero sería bueno que si nos pongamos de acuerdo para que empecemos todos como un grupito desde cero. Sí, es más. Claro. Sí. Es más enriquecedor. Sin duda. Entonces nos comunicamos y estamos. Por el WhatsApp. Por favor. Esta semana sí no se me va a olvidar. Ay, no. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Que Krishna la bendiga mucho. Saludos a su familia. Muchos éxitos a todos. Igual para todos. Feliz para todos. Okay. Felicidades. Felicidades. Bye. Bye.